Saludos muy cordiales a todos. Yo estoy encantado. Gracias a todos por estar ahí y nada más. Vamos a ir directos al grano porque el tiempo huye. Pues son dos las preguntas que me competen a mí. ¿Dónde y cuándo nació Jesús? El orden da igual. Los pasajes bíblicos pertinentes para responder a la primera pregunta, ¿dónde nació Jesús? Son los siguientes. En primer lugar, 2:1 del Evangelio de Mateo y en segundo, el de Lucas 2:4-6. El primero dice, nació Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Y el segundo dice, Lucas, subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Y el Evangelio de Juan omite todo dato al respecto y el Evangelio de Marcos afirma simplemente en el capítulo 6 que Nazaret era su patria. Por eso, aunque Mateo y Lucas nos dicen que Jesús nació en Belén, clarísimamente, los otros dos evangelistas, como he dicho, Marcos y Juan, presuponen o dan a entender indirectamente que su nacimiento no ocurrió en Belén, sino en Nazaret. Era esta una tradición bien asentada, pues a Jesús, en la tradición cristiana, por supuesto, se le llamaba Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén. Y este era el modo de expresar en la antigüedad helenística grecorromana el lugar de nacimiento. El Evangelio de Juan 7:41 muestra que algunos del pueblo dudaban de que Jesús fuera el Mesías precisamente porque no había nacido en Belén. Y decían, ¿acaso va a venir de Galilea el Mesías? ¿No dice la Escritura que el ungido, es decir, el Cristo, el Mesías, vendrá de la descendencia de David y de la ciudad de Belén? Este último texto apunta claramente que había una pugna entre dos tradiciones enfrentadas: nacimiento en Belén, nacimiento en Nazaret, tanto entre los cristianos como entre sus presuntos enemigos judíos del momento. Hay pues que escoger entre dos tradiciones. La investigación histórica opina que parece más verosímil pensar que la verdad histórica se encuentra en la tradición que hallamos en los evangelios de Juan y de Marcos. Marcos 6:1 y 4 salió de allí y vino a su patria. Y Juan 1:46, como dije, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? O Juan 7:52, investiga y verás que de Galilea no ha salido profeta alguno. La corroboración indirecta, no dice nació aquí, sino la patria era, aparece curiosamente también en Mateo 13 y Lucas 4. Bueno, y no tan curiosamente porque Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, según mi modesta opinión, son añadidos posteriores. Así pues, en el mismo Mateo, fuera de 1:2, y en el mismo Lucas, fuera de 1:2, se menciona o se supone que Nazaret es también la patria de nacimiento de Jesús. Por tanto, históricamente la suposición más probable sería Jesús
nació en Nazaret, un pueblo oscuro y prácticamente muy pequeño, desconocido. Solo después de pasados los años, cuando se creyó firmemente que Jesús era el Mesías, se compuso la historia teológica de su nacimiento en Belén para hacerlo coincidir con las profecías. De este modo se cumplirían las escrituras, sobre todo la conocida del profeta Miqueas 5:2. Y tú, Belén de Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá quien enseñoreará a Israel, cuyos orígenes eran de antiguo. El cumplimiento de esta profecía fue una historia que cada uno contaba como podía. El redactor de Mateo 1:2, insisto, quien fuere, hace vivir a los padres de Jesús por aquellos días en Belén, mientras que el redactor del inicio de Lucas, quien fuere, los presenta morando en Nazaret y trasladándose a esa ciudad a causa de un censo imperial. El que, según la versión lucana, María reclinara a su hijo en un pesebre no es signo de una pobreza extrema. Si, según el evangelista, no había sitio en la única posada existente, es lógico que se buscara acomodo en un lugar muy bien caldeado. Los estudiosos precisan que un pesebre puede ser una artesa móvil colocada en el suelo o quizás una cavidad excavada en la roca. El contexto no permite decidir sobre este punto. El hecho de que la palabra griega en Lucas empleada para pesebre, ¿eh?, aparezca en el texto como contrapuesta a posada o alojamiento, en griego katálima, puede apoyar el significado de establo en general y no pesebre en particular. Sin embargo, la idea de envolver al niño en pañales y colocarlo encaja mejor con la idea de un pesebre o artesa, es decir, un edificio, perdón, un artilugio donde se amasa pan, que podría servir de cuna. La escena de los nacimientos o belenes, popularizada desde el siglo XII por San Francisco de Asís, ha sido la culpable de consagrar la imagen de un pesebre. En esta escena de la Navidad o Natividad, la tradición culta ha introducido la idea de que ese pesebre estaba en una gruta y que Jesús estaba acompañado a derecha e izquierda por un buey y un asno. Este hecho se debe, esto es conocido en la investigación, a una interpretación mesiánica cristiana del texto de Isaías 1:3, texto griego de los 70. En el original hebreo está dirigido como una queja por Dios, hecha por Dios, queja contra un Israel desobediente. Y dice así: el buey conoce a su amo y el asno conoce el pesebre. Fatne, en griego. Estamos en los 70, el vocablo que usa Lucas. Pero Israel no me conoce a mí. Por tanto, no tenemos una base textual seria para afirmar que esos dos animales, tan queridos por la imaginación popular cristiana, estuvieran realmente allí. El alojamiento en general, donde estaría situado este pesebre,
ha sido interpretado por los estudiosos de dos maneras diversas. Primera manera, una casa particular. Según el presunto Mateo, sería la residencia de José y María, pues según Mateo, no hubo censo ni la familia se trasladó a Belén desde Nazaret, sino que la familia de José tenía, el padre de Jesús tenía su propia casa en esa ciudad, Belén, muy cercana a la capital. Para otros, sin embargo, que siguen más el inicio de Lucas con su traslado a causa del censo, siguen más a Lucas que a Mateo, se trataría de la habitación de la casa de un amigo o pariente. O bien, segunda interpretación, una posada donde habría un alojamiento para los animales en la zona inferior a ras del suelo y para las personas en la parte superior o primer piso. Bien, ese es el dónde. Y ahora, la segunda pregunta de la charla de hoy. ¿Y cuándo nació Jesús? Esta pregunta presenta a su vez dos cuestiones. La primera, partiendo de los evangelios de Mateo y Lucas, nació Jesús en los días de Herodes el Grande. Tendríamos, pues, un espacio temporal delimitado entre el 37 y 38 antes de la era común, antes al 4 con la designación cristiana antes de Cristo. Pero Lucas precisa que el nazareno Jesús vio la luz justamente en el año en el que emperador Augusto había ordenado un censo universal, siendo gobernador de Siria, la provincia romana de al lado, un tal Quirino, que conocemos bastante bien. En cumplimiento de ese decreto imperial, afirma el evangelista, era obligatorio que todos los judíos se empadronaran en la ciudad de la cual procedía su familia. Como José era de la casa de David y la ciudad originaria de éste era Belén, José tendría que trasladarse allí desde Nazaret, donde trabajaba y vivía, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. El que Lucas haga coincidir expresamente con el reinado de Augusto, hablando de Quirino, etcétera, en esta sincronía, no es una casualidad, sino que tiene un contenido teológico. El nacimiento de Jesús tiene importancia universal. El Mesías judío es el Mesías de todos. Pero, según los datos historiográficos, este censo de Quirino no ocurrió en tiempos de Herodes el Grande, ni siquiera cerca de su muerte, sino bastante más tarde, unos 10 años después, cuando en Galilea gobernaba Herodes Antipas y en Judea, una vez destituido Arquelao, hijo también de Herodes el Grande, gobernaba un prefecto imperial, el nombrado Quirino o Quirinio, que se había hecho cargo del gobierno. Por tanto, la pregunta es bien clara. ¿Nació Jesús en los días de Herodes el Grande o en tiempos de Herodes Antipas, su hijo, es decir, en tiempos del censo de Quirino? Y para responder, planteamos la segunda cuestión. Y empezamos preguntándonos, ¿computamos correctamente los años? ¿Fue el año 1 de nuestra era común el momento en el que nació Jesús? ¿O bien está equivocado el cómputo, de modo que el año 1 había sido en realidad más o menos 6 o 7 años después? Esto tuvo en la imaginación algunas implicaciones sobre
sí, hace más de 20 años, ¿no? Sobre todo para ciertas mentes supersticiosas. No tienen ustedes más que recordar el revuelo milenario, los que no sean muy jóvenes, y finalmundista expandido por muchos, afirmando que en el año 2000 se acababa el mundo. Pero si los años estaban mal computados, como vamos a intentar demostrar, cuando esas mentes se angustiaban hace 24 años, habría que pensar que el año 2000 en verdad había pasado ya, quizás 6 o 7 años antes. Así que en lo que sigue abordaremos dos cuestiones. Primero, ¿cuál es la fecha histórica, se supone, del censo de Quirino? Por lo que sabemos, a través del historiador judío Flavio Josefo, este Quirino solo fue gobernador de la provincia de Siria, lado de Galilea, desde el año 6 de la era común, realizando entonces para el imperio un censo parcial, no universal, solo de la provincia de Judea, que entonces esa provincia de Siria abarcaba también Judea. ¿Y qué fin tenía? Recaudar dinero para los impuestos. Y como Judea acababa de convertirse en provincia romana, los romanos entonces, y sólo entonces, como nuevas autoridades, tenían que censar la población para conseguir dinero, el tributo. Sabemos también, como dije, que Herodes el Grande murió el año 27 del principado de César Augusto Octavio, es decir, el año 4 antes de Cristo. Y sabemos igualmente que a esos 4 años antes de la era común deberíamos añadir uno o dos, los que Jesús vivió en Belén antes de la famosa matanza de los inocentes, si es que es verdad, coincidiendo y con ella y concediendo que esta leyenda refleje de algún modo algún hecho histórico de la vida de Herodes el Grande. Por tanto, entre las noticias más o menos precisas de Mateo sobre las actuaciones de Herodes en torno al 6 antes de Cristo y el cómputo de Lucas, históricamente considerado el 6 después de Cristo, hay una diferencia de 12 años. Entonces, o bien hay que suponer que el famoso Quirino hizo dos censos, uno en Siria, en los años 6-7 después de Cristo, testimonio de Flavio Josefo, correspondiendo al tiempo de Herodes Antipas, y otro en Judea en el 6-5 antes de Cristo, testimonio de Lucas. O bien hay un claro error de fechas por alguna parte. ¿Dónde está la verdad? Pues hizo Quirino dos censos con una diferencia de 12 años. Nos preguntamos también, ese censo universal en todo el imperio, en los años de Herodes el Grande y otro en Siria particular para esa provincia, ¿eso existió? ¿Se confunde el evangelista Lucas y está situando erróneamente el censo de Quirino, tiempo de Herodes Antipas, situándolo en el reinado de su padre Herodes el Grande? Probablemente esto, es decir, error de Lucas, se acerca más a la verdad. ¿Por qué los datos sobre el censo que aporta Lucas son muy sospechosos? Me detengo en ellos. Hay dificultades con el censo de Quirino según Lucas. El primer obstáculo serio con el que nos topamos es el siguiente. La historia antigua no registra ningún censo universal, ninguno, ordenado por Augusto durante su reinado. Aparte del texto de Lucas,
Los antiguos anales del Imperio Romano, como digo, no han conservado ninguna noticia de un censo universal durante el principado del mencionado Augusto, lo cual hace muy improbable que ese censo hubiera ocurrido. Es sumamente extraño que ninguna fuente histórica de la antigua Roma imperial de la época, y son bastantes fuentes, se haya hecho eco de un acontecimiento tan importante como debió de ser un empadronamiento general en todo el imperio que hubiera movido, no solo en Judea, por supuesto, sino a millones de personas en todo el imperio. Autores cristianos muy tardíos, como Casiodoro, siglo VI, o Isidoro de Sevilla, siglo VII, y un diccionario bizantino llamado la Suda, Suda, del siglo X, si se mira la voz censo, dan, sin embargo, testimonio de este censo imperial. Pero claro, lo más probable es que tales autores del siglo VI y cristiano hayan tomado la noticia del propio evangelista Lucas sin controlarla debidamente. Por consiguiente, el testimonio de Casiodoro y de Isidoro de Sevilla no tiene valor independiente. Añádese a esta razón el hecho de que Flavio Josefo presenta tanto en sus antigüedades de los judíos en el libro 17 y en el libro 18, como en la Guerra de los Judíos, en el libro 17, el censo de Quirino como algo nuevo y sin precedentes. La segunda dificultad: es inverosímil que en Israel pudiera llevarse a cabo un censo imperial durante el reinado de Herodes el Grande. Lucas afirma sin duda alguna que este censo ocurrió siendo gobernador de Siria Quirino, y como hemos dicho, en tiempos de este mencionado rey. Ahora bien, esta situación de un censo dentro del reino de Herodes el Grande es inverosímil históricamente. ¿Cómo iba a permitir este monarca semisoberano que un legado de Augusto hiciera un censo en su territorio? No, porque Herodes era amigo y socio del pueblo romano. Esta posibilidad iba en contra de los derechos de Herodes el Grande, precisamente porque era socio de los romanos. Tal posibilidad, insisto, iba en contra de un rey socio y amigo, según las normas del imperio. Ciertamente se efectuó un censo, pero parcial, en la provincia de Siria, que entonces incluía a Judea por primera vez, a saber, cuando Arquelao, hijo de Herodes el Grande y hermano de Herodes Antipas, fue depuesto por Augusto y Judea se integró en Siria como provincia imperial. Por ello y por eso hubo efectivamente en el 6 o 7 después de Cristo, tiempo de Herodes Antipas, y tal censo fue llevado a cabo por Quirino. Entonces, como acabo de decir, sí hubo necesidad de censar a la gente para pagar impuestos. Bueno, tercera dificultad: un censo romano de ningún modo habría obligado a José a trasladarse, según Lucas, desde Nazaret a Belén. Fuera un día o dos o tres o cuatro de camino, da igual, porque su esposa estaba encinta. Además, su esposa no habría tenido ninguna necesidad alguna de acompañarlo. La razón ofrecida por el evangelista Lucas, por tanto, la necesidad de que José se trasladara a Belén, al lugar de donde procedía la familia, es también inverosímil, porque, como acabo de decir, un empadronamiento tiene motivos fundamentalmente impositivos de pagos fiscales a la hacienda imperial. Y cada uno,
costumbre romana, tenía que censarse y pagar sus tasas allí precisamente donde residía, no en donde era oriunda su familia. Menudo jaleo. Los romanos no hacían censos tribales. En conjunto, estas razones nos lleva a estimar como muy probable, en contra de la noticia de Lucas, que Jesús no naciera durante los años que fue gobernador de Siria Quirino, Herodes Antipas, sino antes durante el reinado de Herodes el Grande, por lo tanto unos 6 años antes de Cristo y sin censo alguno. Bien, y ahora la cuestión esencial. ¿Computamos bien los años ahora? ¿Cuándo fue realmente el año uno? El mundo occidental, cristiano o no, y en general también, cuenta los años normalmente a partir del nacimiento de Jesús. Presuntamente Jesús nació el 25 de diciembre del año uno de la era que toma su nombre. Computado de acuerdo con la costumbre romana, es decir, enumerar los años desde el momento de la fundación de Roma, ese año sería el 753 ab urbe condita, desde la fundación de la urbe, de la fundación de Roma. Por consiguiente, el año primero de la era cristiana tendría que ser el 754 ab urbe condita, desde la fundación de Roma. Este cómputo, sin embargo, resulta que no es el que estamos utilizando. Ya hemos dicho que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande y que el evangelista Mateo sostiene que éste tardó cierto tiempo en tomar la decisión de acabar con todos los niños de Belén para quitar de en medio a un posible pretendiente al trono de Israel. Por último, puesto que la cronología de la historia antigua, como ya he dicho, nos enseña que Herodes el Grande nació el 4 antes de Cristo, si a estos 4 años añadimos dos, resulta que Jesús nació antes de Cristo, lo cual es de risa. Jesús nació antes de Cristo. Bueno, pues estos datos son más o menos seguros y no es posible atribuir ningún error a estas fechas dentro de la cronología antigua. Por tanto, según nuestro cómputo actual, el año uno no fue el año uno, sino sería el 6 antes, más o menos. ¿Y de dónde proviene esta equivocación cronológica que dura hasta hoy? Recuerden lo que les dije de los miedosos y los ordenadores, los computadores. Hasta bien entrado el siglo noveno, la Iglesia de Roma computaba los años de acuerdo con la costumbre general del Imperio Romano, fíjense, siglo noveno, con la variación, sin embargo, de que a partir del reinado de Diocleciano, que fue emperador desde los años 284 al 313, se acostumbraba a numerar los años ya no desde la fundación de Roma, sino desde el comienzo del gobierno de Diocleciano, es decir, la era diocleciana. Entre los cristianos, ya antes del siglo noveno, era sobremanera importante determinar con exactitud la fecha de la celebración de la Pascua, que se celebra una semana después de la judía. Pero no era esto una empresa fácil en la época, ya que había que hacer coincidir dos cómputos, un calendario lunar judío con uno solar romano o juliano aprobado por el decreto de Julio César, el 45 antes de Cristo. De hecho, en torno al siglo VI,
las dos sedes episcopales más importantes de la cristiandad de aquellos tiempos. Estamos en el siglo VI. Roma y Alejandría diferían en la fecha de la celebración de la Pascua. En el año 526 de la era común había ya una gran diferencia porque los años entre el cómputo eran muy distintos. Entonces, con objeto de evitar que la Pascua fuera celebrada en la cristiandad en dos fechas distintas, el Papa Juan I encargó a un monje llamado Dionisio el Exiguo que hiciera los convenientes estudios de cronología para decidir exactamente cuál era la fecha de la Pascua y no que Roma la celebrara en un tiempo y Alejandría en otro, con toda exactitud, día, mes, año. Dionisio el Exiguo había nacido en Escitia, los escitas, hoy Dobruska, ahora en la actual Bulgaria, entre el Danubio y el Mar Negro, hacia el 460. Desde el 497 vivía como monje en Roma, en donde tenía contacto naturalmente con el papado y llegó a trabajar para el papado, sobre todo en el ámbito del derecho y la cronología. Era una época de grandes tensiones entre el Imperio de Oriente y Occidente, entre Constantinopla y Roma, y el Dionisio el Exiguo defendía naturalmente a Roma. Dionisio dominaba perfectamente el griego y el latín, y entonces lo que hacía era traducir obras del griego al latín. E hizo una obra sobre la fecha de la Pascua que fue decisiva para determinar la fecha de esta fiesta eclesiástica y de paso para determinar el año del nacimiento de Jesús. Como ya con anterioridad Dionisio el Exiguo se había ocupado de estudios de cronología, bueno, no era motivado por su interés por la fecha de los concilios, se enfrascó nuevamente en el estudio impulsado por el encargo papal y empezó a consultar todas las obras de los antiguos cronógrafos que escribían de cronología, que habían escrito en el pasado y que se conservaban en las bibliotecas de Roma. Tras muchas investigaciones, compuso unas tablas en las que señalaban las fechas exactas en que debía celebrarse la Pascua. Y a la vez reconsideró las fechas de los acontecimientos más importantes del pasado cristiano, organizándolo según ciclos, para nosotros un tanto raro, de 19 años. Una indicción. Este ciclo de 19 años era una manera usual de estructurar los periodos de tiempo en Alejandría y tenía su origen en un famoso astrónomo, Metón de Atenas, nada menos que en el 430 a.C. Y este científico, Metón, había elegido esta indicción, 19 años, porque al cabo de 19 años, los años solares y lunares casi coinciden. Es decir, solo hay una diferencia de 5 días. Pues bien, entonces el monje Dionisio, que tenía especial afecto por este ciclo de 19 años, ¿y por qué? Porque creía erróneamente que tal cómputo había sido sancionado por el concilio de Nicea en el 325. Y entonces, bueno, era erróneo, pero bueno, para él era igual. El monje erudito compuso, pues, como dije, una tabla de fiestas de Pascua valedera para 95 años para que entrara en vigor
después de que se acabaran en el 531 las tablas similares que ya había organizado otro obispo de Alejandría, siguiendo ciclos no de 19, sino de 95 años. Esto es un jaleo, pero era otra modalidad de cómputo también usual en Alejandría. Ahora bien, ese patriarca Cirilo había confeccionado sus tablas de Pascua utilizando, como ya antes dije, el inicio del cómputo en la era de Diocleciano. Bueno, este hecho había puesto furioso a Dionisio el Exiguo, ya que él conocía perfectamente que este emperador se había convertido al final de su reinado, final del siglo cuarto, en terrible perseguidor de los cristianos. Y cierto día, mientras daba vuelta a sus cuestiones de cronología y la fecha de la Pascua, tuvo una ocurrencia que le pareció absolutamente feliz. ¿Por qué los cristianos van a tener que nombrar sus años según el reinado de un emperador pagano y encima un cruel asesino de los creyentes? Porque no vamos a contar los años comenzando desde el momento en que Jesús, el Salvador, el Mesías de los judíos y del mundo entero, había iniciado su vida en la tierra. Y entonces, en su obra, que mencioné antes sobre la Pascua, escribió así: no hemos querido ligar el cómputo de nuestros ciclos con la memoria de un perseguidor impío de la Iglesia. Más bien nos hemos decidido a elegir designando la enumeración de nuestros años a partir de la fecha del nacimiento, es decir, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La idea le pareció genial, claro, era suya y además era estupenda, pensaba, ¿no? Bien, Dionisio tomó como fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, fijándose en una mera tradición, pero que ya en el siglo VI era inveterada. El buen monje ignoraba quizás que tal fecha, 25 de diciembre, había sido establecida artificialmente tan solo unos 2 o 3 siglos antes, de modo que el nacimiento de Cristo, es decir, en torno al siglo III, se superpusiera de modo arbitrario al nacimiento que se creía del mítico dios Mitra. Y así se obligaba a las gentes, pensaba Dionisio, gentes recién convertidas al paganismo, a olvidarse del dios Mitra y a celebrar en ese día el nacimiento de Jesús. Bueno, esto se cuestiona porque no hay ningún testimonio fuera de esto antiguo que Mitra naciera el 25 de diciembre. Pero bueno, Dionisio el Exiguo lo pensaba así. Y por medio de estudios comparativos, eh, y retrocediendo hacia el tiempo, el Exiguo fijó la fecha del nacimiento de Jesús en los últimos días del año 753 de la fundación de Roma. El 1 de enero del año 754 sería el primero de la era cristiana y Jesús tendría en ese momento 8 días. Y este fue un error, porque de acuerdo con la cronología de Herodes el Grande, este rey murió en el 750, hay que mirar hacia atrás. Por tanto, Jesús debió de nacer en el 748 o en el 749, unos 2 años antes. Y de ahí los 5 o 6 años de diferencia que siguen durando hasta hoy. Aparentemente, Dionisio no se percató de la equivocación, pero un, un eminente arqueólogo español, que es de quien yo he recogido estas ideas, Dimas Fernández Galiano, ya fallecido, estimó poco probable
que un erudito como el exiguo cometiera involuntariamente este error. Según Fernández Galiano, Dionisio se movió por consideraciones teológicas y en vez de escoger el 748, escogió el 754. ¿Y por qué? Porque Dionisio daba todo el valor simbólico al número 7, bien conocido como santo, y de extraordinarias propiedades, ya desde Babilonia. Y el 27, 27 más 27, 54. El número 27 es múltiplo del 3 y del 9 y desempeñaba un papel muy importante en la antigüedad dentro de la explicación de la constitución del mundo desde la obra de Platón, el Timeo. Y el número 27 era fundamental en todas las proporciones de los edificios sacros y públicos de la arquitectura romana. Bajo esta luz, el 748 o 749 era un número feísimo, pero el 754, es decir, 700 más 27 para 27, era un número cargado de significación. Era el momento de la venida en el mundo del Mesías, del Salvador Jesús. Así que Dionisio tomó la decisión y según Dimas Fernández Galiano, en nada equivocada, y se estableció hasta hoy. Sea de esta interpretación de Dimas Fernández Galiano lo que fuere, y ya estoy terminando, lo cierto es que esta manera de computar el nacimiento de Jesús no se impuso de modo inmediato. Empezó a difundirse, a pesar de la idea era buena, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, empezó a difundirse de un modo lento y extraoficial hasta que en el 644 fue aceptado por la Iglesia de Inglaterra en el sínodo de Whitby, Whitby. Beda, San Beda el Venerable, 673 hasta el 735, monje benedictino de saberes enciclopédicos, acabó admitiendo la fecha también, aunque tenía sus dudas. De hecho, hizo mucho por la difusión, pues lo utilizó, a pesar de sus dudas, en su historia eclesiástica de los ingleses, que alcanzó notable éxito. Así, y más tarde, la Iglesia de Francia asumió el sistema de la era cristiana en un concilio que se celebró en el siglo VIII, que se llamó Concilio Germánico. Y curiosamente, más tarde fueron las iglesias de Hispania y finalmente Italia, como dije, en el siglo IX, cuando lo aceptaron. Y así que en la sede principal de la cristiandad se siguió utilizando hasta muy tarde el sistema romano. Pero el ejemplo de otras iglesias provinciales venció la inercia de la Iglesia de Roma, que acabó desterrando el antiguo sistema imperial, admitiendo el modo de contar los años que había sido inventado en el siglo VI en esa misma urbe, Roma, un pequeño monje escita, Dionisio el Exiguo. Y aquí termino. Síntesis de esta clase. ¿Dónde nació Jesús? No lo sabemos. Desde un punto de vista meramente histórica, lo sensato es decir, Jesús nació en Galilea. Y segundo, como dije antes, Jesús nació antes de Cristo. Suena a retruécano, pero la frase, aunque chusca, está justificada. Muchísimas gracias. Nada más.